voy a iniciar esta charla sobre las invasiones inglesas con un breve texto sobre una de las mujeres más heroicas que tuvo esta defensa de lo que fue Buenos Aires. Manuela Pedraza, nacida en Tucumán, fue defensora de la ciudad de Buenos Aires durante la primera invasión inglesa de 1806 y considerada de participación heroica. Luchadora y batalladora en contra de las invasiones inglesas los días 10, 11 y 12 de agosto de 1806. Peleó junto a su marido hasta el último día de batalla en la Plaza Mayor, donde las fuerzas de Santiago Liniers rodearon la fortaleza, que es hoy donde está la Casa Rosada. La llamaban Manuela la Tucumanesa. Se insertó en el batallón de patricios, hieren a su marido de muerte, el marido termina muriendo, y ella los persigue fusil en mano, a uno lo mata y al otro lo mata con el fusil del marido que había caído en desgracia. Fue nombrada alférez por Liniers, con goce de sueldo, algo ya muy particular, porque ustedes conocen la construcción de lo que era la mujer en aquel tiempo. El parte de Santiago de Liniers que se encuentra en el Museo del Cabildo dice: no debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de asamblea, llamada Manuela la Tucumanesa, que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza, mató un inglés del que me presentó el fusil. Es decir, le llevó el fusil con el que había matado al inglés y se lo presentó a Santiago de Liniers, líder de lo que van a ser las milicias y muy importante para lo que es la reconstrucción del poder en Buenos Aires. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dejado la clase pasada, en donde yo les hablaba un poco de las clases populares y el condicionamiento que tenía por caso la mujer, fíjense la reacción que tiene Manuela y cómo de alguna forma lleva adelante una cuestión que hasta ese momento, hasta los propios hombres, sobre todo de la élite, habían tenido como cierta reticencia. ¿Peleamos contra los ingleses? Bueno, esa es una cuestión para reconstruir también la figura de esta Manuela Pedraza, que no fue la única. Ahora después voy a relatar a alguien más. Entonces, muy importante es, en este sentido, el rol de esas clases populares que hasta ese momento, ¿sí?, enmarcado bajo la figura de Manuela en este caso, ¿no? Pero también hay que hablar de los esclavos, de los indios, que eran muy desconsiderados por estas clases elitistas, dan una lección de lo que es la lucha por convicciones. Las invasiones inglesas, como bueno, yo había dejado un poquito la clase abierta de la vez pasada, generaron una situación en Buenos Aires mediante la cual se empieza a levantar una especie de orgullo nacional, una especie de conciencia de lo que era el territorio, que hace que incluso aparezca el concepto de pueblo en Buenos Aires. Pueblo, ¿sí?, que saben que es dueño de una identidad, que es dueño de una cultura, de un simbolismo, de una educación. El pueblo construido como simbólico. Bueno, se empieza a hacer una construcción de lo que es el pueblo con fuerte identidad radicada en el territorio de Buenos Aires. ¿Qué defendían o qué querían defender? ¿Lo defendieron de movida o tardaron un poquito en alistarse? Bueno, eso es lo que vamos a construir de acuerdo a las invasiones inglesas, que muchas veces, como dejé la otra vez abierto, no se habla demasiado y sin embargo es un germen necesario para lo que es la construcción de la Revolución de Mayo. Acá se inicia, para mí en particular, pero para muchos historiadores en general, acá se inicia el proceso de revolución que va a terminar en 1816 y que tiene algunas aristas, ¿no? Acá yo les voy a dejar un cuadro en donde las invasiones inglesas están representadas como la bisagra entre lo que va a ser el mundo colonial y la Revolución de Mayo. Vamos a tener un proceso que va a llevar de 1806 a 1808, en donde 1806 y 1807 se va a configurar la conciencia civil y militar.
y yo le agregaría jurídico. La importancia de estas invasiones se relacionan con este entrevero. Se había corrido la voz, por medio de espía, de que se iba a embarcar desde Buenos Aires hacia España un tesoro bastante importante en dinero, ¿no? Entonces ahí es donde se muestra también la importancia que ya tenía el Río de la Plata en el mundo. Un mundo configurado de vuelta a poquito tiempo de lo que había sido Trafalgar, en donde las tropas francesas y españolas habían quedado muy debilitadas. E Inglaterra se erige como una potencia marítima, pero con sendos problemas económicos. Por eso también Su Majestad, Jorge III de Inglaterra, no está enterado de esta invasión que va a llevar adelante Beresford. Pero, a la vez, cuando resulta exitosa, la aplaude y la autoriza y dice, bueno, está muy bien lo que hicieron. Entonces supone un envío también de refuerzos, que por el momento nunca van a llegar. Entonces Buenos Aires es tomada por sorpresa, inesperadamente, para tomar por cierto esto que yo relataba recién, y en esa sorpresa no hay autorización, como decía, de Inglaterra, pero bueno, se toman de Buenos Aires, en donde son recibidos, muy bien recibidos, por cierta parte de la élite, que como algunos lo entienden como ahí vienen a liberarnos de las opresiones de España, que tenía un sistema comercial monopólico, como ya estuvimos viendo, y después se dieron cuenta de que no. Inglaterra lo primero que hace, Beresford lo primero que hace como gobernador de Buenos Aires es liberar el comercio, para poder generar que ese monopolio se rompa. Esto beneficiaba claramente a los ingleses. Y algunos comerciantes, como va a ser Álzaga, se van a oponer, por supuesto, a esta medida, porque no les conviene. En realidad ellos ya tenían un negocio bastante estructurado también dentro del sistema monopólico. Una Buenos Aires que tenía el puerto, el contrabando, todo pasaba por ahí. Entonces, de alguna manera, era un punto estratégico, sobre todo de conexión con el Atlántico, para los ingleses que tenían un fuerte interés. Quien dominara las colonias de alguna manera dominaba también el Atlántico. Ya habían perdido los Estados Unidos, entonces ahora venían por este lado. Entonces, como decía, Buenos Aires es tomada por sorpresa, cierta parte de la élite lo recibe y estos obispos que a veces tienen su bendición fácil, bendicen a los ingleses y dicen, bueno, pasen y vean. Entonces es una zona estratégica, como decía, dentro del Atlántico. Inglaterra libera el comercio, muchos ponderan el alzamiento de la bandera inglesa, la élite recibe a Beresford, como decía, es bendecido por el obispo, y se empieza a generar en Buenos Aires una controversia muy especial. El virrey Sobremonte desaparece, pero deja algunas indicaciones y lleva la capital de Buenos Aires a Córdoba, entendiendo que esto ya era zona perdida. Bueno, Buenos Aires se perdió, los que están ahí, que están aceptando lo que dicen los ingleses, no tienen la culpa y bueno, se están acomodando como pueden, justificando a esa élite que también lo sostenía a él. Y bueno, y se va para Córdoba, como decíamos, ¿no? Que es más bien un escape. Es más bien un escape y se lleva algo de Buenos Aires. Ustedes saben que se lleva el tesoro de Buenos Aires. En ese sentido, entonces, Sobremonte está desconcertado y también envía a ciertos personajes que, como yo decía, van construyéndose en el tiempo, como uno de ellos es Belgrano, que dice, bueno, a mí me nombraron a las milicias, yo no tengo ni idea de lo que es capitanear una milicia, pero lo voy a hacer, porque tengo que defender a Buenos Aires, ya entendiendo que los ingleses no venían a liberar nada, tengo que defender a Buenos Aires de estos que nos vienen a invadir, y que a potencia dominante me quedo con la anterior.
¿sí? Porque se supone que la dominación no es el camino. Entonces, bueno, Belgrano se hace cargo también de la resistencia, asume la resistencia como líder. Por supuesto va a sufrir un revés porque nosotros teníamos un desorden también militar, ¿sí? Cuando iban camino de regreso después de la derrota, Belgrano va a escuchar que decían que en realidad no estaban preparados. Y bueno, mejor que pase esto, porque nosotros no estamos preparados para estas cosas. Una cosa de locos. Entonces, bueno, ante la llegada de los ingleses esto es lo que suscita. Surgen así entonces de este armado algunas cuestiones. En principio van a surgir milicias que van a quedar al mando de Liniers, que es quien asume de alguna manera lo que va a ser la reconquista de Buenos Aires, y que va a estar acompañado por Juan Martín de Pueyrredón, otro más que va a aparecer después como un personaje político muy importante, y por el alcalde Martín de Álzaga. Liniers se va a ir a Montevideo, Huidobro le va a dar una mano, y en ese sentido, bueno, le va a ofrecer parte de un acompañamiento, le va a ofrecer gente para poder venir a Buenos Aires y llevar adelante una batalla contra estos ingleses que ya estaban dominando. Estas milicias van a estar organizadas en cuanto a jerarquías sociales. Vamos a tener a los pardos, a los morenos, los húsares, los patricios, que se van a agregar después, los comerciantes, los peninsulares, criollos, que van a elegir democráticamente a un jefe. Por caso Pueyrredón, Álzaga y Liniers, que va a ser el gran victorioso de toda esta construcción. Sobremonte ya siente una debilidad atroz y entiende que se le están dando vuelta las cosas. Y dice, bueno, en esta Buenos Aires desordenada, la debilidad de las personas que no me dan la autoridad, bueno, etcétera, ¿no? Entonces Sobremonte, que ya había jugado un papel nefasto, empieza a correr ahora con el riesgo de la debilidad. Debilidad primero por la autoridad que se ejercía desde España, porque España estaba, como dije, debilitada, se había producido el avance de Napoleón, y por otro lado, España no tenía había generado con las reformas borbónicas una opresión también bastante dura, que hacía que las reacciones ahora sean de índole dispar. Liniers va a asumir ese poder y encima va a ser un allegado a Napoleón, porque intercambiaba correspondencia con él. En algún momento después lo van a tildar de doble agente, ya lo veremos. Entonces se organiza, como decía, la reconquista con Pueyrredón y con Álzaga. En cuanto avanzan, ¿sí?, después de una primera derrota de Pueyrredón y las tropas llegando desde Montevideo con Liniers al mando, avanzan sobre la Plaza Mayor, se produce la derrota final de los ingleses. Entonces ahí se produce, como decía, en Plaza Mayor una convergencia bastante particular con estas tropas que también venían acompañadas por las de Montevideo. Y es que aparecen los escuadrones criollos en la reorganización, porque Liniers lo que se encuentra es un desorden militar tan grande que hay que reorganizarlo, hay que puntualizarlo, hay que generar de esas milicias algo bueno para poder reaccionar. Mientras que por otro lado Álzaga está construyendo barricadas, luego de la derrota de Miserere, construyendo barricadas en las cuales le pide a los vecinos que reaccionen ante estos ingleses dominadores e invasores, y con esa fuerza de barricadas y la convergencia vecinal se produce esta leyenda también de que les echaron el aceite caliente, que según algunos historiadores no era aceite porque el aceite era muy caro, entonces puede ser que haya sido agua caliente o grasa caliente. Pero al paso de las tropas inglesas, la reacción era esa, le tiraban líquido caliente para que ellos se quemen. La respuesta del pueblo, de los vecinos de Buenos Aires,
demostraba que se había generado una semilla imposible de parar, ¿no? Imposible de dejar que no crezca, y que era el orgullo de algo identitario, a lo que después vamos a configurar como el orgullo nacional. El pueblo defiende y siente la pertenencia de hacerlo por primera vez a una Buenos Aires totalmente debilitada. Y tengan nota de esto, estoy diciendo solo Buenos Aires. De estas invasiones inglesas y de la reacción del pueblo de Buenos Aires más las milicias, surge un líder que es Santiago de Liniers y que va a asumir el poder de virrey interino. La corona tiene que aceptar este interinato de Liniers porque hay vecinos estimulados que así lo deciden también. El cabildo abierto no era algo que se hacía todo el tiempo. El cabildo asume un rol fundamental para la reconquista de Buenos Aires. Se convoca a cabildo abierto durante la época del colonialismo, no se hizo casi nunca. Se convoca a cabildo abierto, que es la convocatoria para comerciantes, vecinos, funcionarios públicos, para cuestiones excepcionales. Bueno, esta era una. ¿Qué hacemos con Sobremonte? Primero a Sobremonte se lo va a diezmar en el poder, pero después se lo va a terminar sacando del cargo, por inoperante, por timorato, miedoso, con algo que no le correspondía. De este resultado entonces, con vecinos estimulados, como decía antes, se genera esta impaciencia que 2 años después de este proceso va a llevar a la Revolución de Mayo. Ya un pueblo agotado, el de Buenos Aires, decide romper, entre comillas, unos lazos que lo habían atado durante muchísimo tiempo. Los hijos de los peninsulares, sobre todo los criollos, también se van a sentir agobiados y necesitados de un nuevo orden de poder. Un nuevo orden de poder. Martina Céspedes es otra de las mujeres de estas invasiones inglesas que defendieron Buenos Aires con un alto grado de magnitud. Fue una porteña defensora durante las invasiones inglesas del Río de la Plata, mítica heroína criolla. Ella, con la ayuda de sus hijas, hizo pasar de a uno a los ingleses. Ella tenía una pulpería, hizo pasar de a uno a los ingleses para emborracharlos y matarlos. En total, si no me equivoco, fueron entre 11 y 12. Los hizo pasar de a uno para cumplir con su deber. Bueno, como tal, defensora de Buenos Aires, la última vez que se la vio, aparentemente, según dicen, fue en la procesión del Corpus Christi en 1825. Y fue con el general Las Heras. Y cuentan que llevaba su uniforme porque fue también reconocida, en este caso por Martín de Álzaga y por Liniers, fue reconocida con un uniforme y con también goce de sueldo. Así que bueno, esa es un poco la historia de las invasiones inglesas y de lo que fue la generación también de ese orgullo, ese sentido de pertenencia por algo que después construimos o vamos a construir como la Revolución de Mayo. Es muy importante en esto el valor que se le da al concepto de pueblo, ¿no? Y a la figura de clases populares, en donde de repente gente que antes era desconsiderada ahora va a tomar un rango distinto, un rol distinto. Más allá de estas dos mujeres, que entre ellas hubieron más, se da la situación de que muchas de las personas que participan de las milicias de Liniers va a entender
que hay que generar un profesionalismo de esto. Entonces se les empieza a pagar salarios, se les empieza a dar uniforme, y estas personas es como que ascienden de rango social. Entonces ya caminar con un uniforme no era lo mismo que caminar con ropas comunes. Entonces se empieza a generar, con esto de las milicias, un nuevo orden jerárquico también, en cuanto a lo que es la estructura de la sociedad. Eso también nos dejan las invasiones inglesas. En palabras de Whitelocke, que fue uno de los invasores, hay un testimonio equivocado que no lo voy a leer por falta de tiempo, pero Whitelocke lo que dice es: nosotros creíamos que el pueblo de Buenos Aires era un pueblo al que le gustaba que lo dominen. Esa era la construcción que tenía el mundo, que tenía la misma España, de estas tierras del Río de la Plata. Tanto las milicias de Liniers como posteriormente la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia le van a demostrar a España y al mundo que estaban equivocados. A estas tierras no les gustaba ser dominadas. Después Rosas también les va a dar una buena una buena golpiza, y se los va a hacer entender de otra forma. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería dejar de concepto de las invasiones inglesas, que son muy importantes para construir un poco lo que va a ser la Revolución de Mayo. Les dejo un cuadro, un abrazo.